La Federación de Rusia cuenta con una superficie de 17.125.246 km², equivalente a la novena parte de la tierra firme del planeta, la cual posee una gran variedad de relieves y entornos naturales. Su economía ha tenido sus tropiezos a lo largo de la historia, haciéndola una de las más interesantes. Desde 1910, Rusia era una parte inseparable de la economía mundial capitalista, principalmente de Europa, por las exportaciones agrícolas y sus ricos recursos minerales. Pero de su industrialización omite el desarrollo de un sector industrial y orientado al consumidor intermedio, dejando un gran desequilibrio de por medio. Rusia empieza a atrasarse económicamente. Baja productividad laboral y los altos costos materiales contribuyen a su bajo rango en la producción industrial, colapsando también el comercio internacional. En 1914, la Primera Guerra Mundial y la mala gestión del zar hacen que Rusia quede aún más devastada. Ocurren dos revoluciones nacionales, las fábricas son convertidas en pie de guerra y el suministro de alimentos es casi nulo por el invierno. La economía se militariza por completo y la tierra privada y el libre mercado son abolidos, así también como un monopolio estatal sobre los precios y los impuestos del comercio de alimentos. La inflación, los bajos salarios y la escasez de alimentos se suman a la creciente insatisfacción con la monarquía y finalmente, en 1917, Vladimir Lenin termina la guerra con Alemania. Él apunta a reconstruir la economía destrozada, nacionalizando las industrias básicas e introduce un compromiso táctico con el capitalismo a incentivar la producción y el comercio. Su Plan Económico Nacional de 1921 permite la agricultura privada y limita el pequeño comercio, traduciéndolo en una mejora inmediata y dramática. En 1922, Joseph Stalin es nombrado secretario general y a partir de ahí impone una economía dirigida. Stalin utiliza el terror respaldado por purgas, juicios, ejecuciones y deportaciones masivas para asegurar su poder. Desde aquí empiezan los llamados planes quincenales, los cuales estuvieron vigentes hasta el 72, en los que se establecían objetivos pesados para la expansión de la industria. Se producía acero, carbón, energía, productos químicos y se dan a los militares prioridad absoluta. El trabajo es movilizado en una escala épica y la productividad aumenta con las horas extras forzadas, haciendo que la economía crezca rápidamente sin importar el costo. En la época de la crisis del petróleo en el 73, la Unión Soviética es el mayor productor mundial de petróleo y gas natural y el tercero más grande de carbón. La bonanza petrolera mantiene la economía en marcha y por mediados de los 70 la economía industrial deja de crecer y comienza su lento declive. En 1986, el año en que los precios del petróleo colapsan, el entonces secretario general Mikhail Gorbachev pretende reactivar la economía mediante la reforma del sistema de planificación centralizada, legalizando la empresa individual y familiar, y les da a las empresas un mayor control sobre sus propios presupuestos. Pero la estructura económica sigue siendo decrépita, la escasez aumenta y las colas se alargan. En el 98 hay una espiral de deuda impulsada por la falta de ingresos fiscales y la deuda pública a muy especulativo mercado obliga a la devaluación del rublo y el default de Rusia sobre las deudas. Los bancos colapsan y Rusia se hunde en una crisis económica. Para el 2000, el presidente Vladimir Putin hace que la economía rusa rápidamente se recupere del accidente, alimentada por duras disciplinas financieras, la capacidad de recuperación duradera de las personas y los altos precios de los productos. Putin sigue la reforma de mercado, pero la economía sigue siendo muy vulnerable a las oscilaciones de los precios de los productos básicos. A partir del 2002, la economía se segmenta. Algunos sectores, como la industria pesada, luchan, mientras que los recursos naturales y el sector de servicios prospera. El aumento de producción, modernización y el alta de los precios mundiales del petróleo de Rusia impulsan al país. Los Estados Unidos y la Unión Europea reconocen a Rusia como una economía de mercado, un paso hacia la adhesión de la OMC.
Pero la economía rusa no estuvo al margen de la crisis sistemática del capitalismo que estalló en el 2008. La economía del país se contrajo después de crecer un 5,6% en el año previo y el desempleo creció hasta los 2,2 millones de personas. También hubo un descenso de la actividad económica que produjo la baja de la demanda de bienes y servicios, así como despidos masivos. Actualmente, en Rusia, el sector servicios representa el 55,9% del Producto Interno Bruto y emplea a 45 millones de personas. El 32% de la población labora en el sector industrial y el 10% labora en el sector agrícola. La extracción de petróleo y gas, la industria de alimentos, acero, aluminio y níquel contribuyen generosamente con los ingresos del país. Sin duda, una de las características que define a Rusia es su potencial energético. Posee una de las reservas más grandes de crudo y gas, principalmente en productos de exportación. Sus reservas actualmente alcanzan los 80.000 millones de barriles y cuentan con la mayor reserva de gas del mundo, con 48 billones de metros cúbicos de gas. Según cifras de la OPEP, Europa es el principal comprador de petróleo ruso y además predominan los envíos a China y a los Estados Unidos. El Estado es el principal beneficiario de los recursos, ya que se queda con 90 centavos de cada dólar por concepto de exportaciones de gas y petróleo. A pesar de un mayor aislamiento político y económico y la caída de los precios del gas, el puntaje de libertad económica de Rusia ha aumentado en un 1,6 puntos desde el 2011. Pero han habido descensos significativos en la libertad financiera y los derechos de propiedad han frenado el progreso general. Los fundamentos de la libertad económica en Rusia siguen siendo débiles.